Bueno, volvemos, seguimos. Bueno, vamos a seguir, ya hemos hablado de la temperatura, vamos a seguir con lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bueno, la frecuencia respiratoria, chicos, es uno también de los signos vitales y muy importante porque nos va a evaluar la función de uno de los órganos principales o uno de los órganos vitales que son los pulmones, ¿sí? Cómo está funcionando, cómo es la ventilación, es decir, el ingreso y egreso de aire que nuestro cuerpo va a realizar. Las frecuencias respiratorias vamos a definir lo que primero principal, que es la frecuencia, que quiere decir cuando nosotros decimos frecuencia respiratoria. Frecuencia habla de siempre la medición de una cantidad en un tiempo, ¿sí? En este caso vamos a medir la cantidad de veces que respiramos, la cantidad de ciclos respiratorios. ¿Qué es un ciclo respiratorio? Nosotros, un ciclo respiratorio va a estar formado por una inspiración, es decir, cuando nosotros inhalamos aire, y una expiración o exhalación, que es cuando eliminamos ese aire que hemos inspirado. Eso es un ciclo, una inspiración y una expiración. Nosotros vamos a contar la cantidad de veces que exhalamos en un minuto. Siempre es en un minuto, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Nosotros a través del aparato respiratorio vamos a incorporar un elemento esencial para nuestra vida, que es el oxígeno, ¿sí? Nosotros sin oxígeno somos seres aerobios, es decir, que sin oxígeno no podemos vivir. Y es una de las fuentes principales, o es el combustible o la nafta esencial para que funcionen todas nuestras células del organismo, todas nuestras células, sobre todo para nuestro cerebro, que es la máquina que controla el resto del cuerpo. Entonces, la frecuencia respiratoria la vamos a medir contando cuántas veces el tórax se expande y vuelve a su posición natural. Nosotros, ¿cómo lo vamos a medir? Generalmente, en este caso tenemos que tener en cuenta de que nosotros es el único signo vital que nosotros lo podemos modificar, lo podemos controlar. Es decir, que si yo le digo a Rami que respire más rápido, lo puede hacer. Ahora, que respire más lento, lo puede hacer. Es algo voluntario. Entonces, nosotros para medir la frecuencia respiratoria tenemos que evitar de que el paciente se dé cuenta de que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo va a modificar y nos va a dar valores que no son los reales, ¿sí? ¿Cuáles son los valores reales? Los valores normales de la frecuencia respiratoria. En algunas bibliografías dicen de 14 a 20 respiraciones por minuto, lo van a encontrar como RPM, ¿sí? Y otras bibliografías de 12 a 20. Ahí, como ha mencionado anteriormente Rami, hay diferencias de ciertas bibliografías, pero siempre es 1 o 2 puntitos lo que varía, ¿sí? Entonces, nosotros le hemos marcado de 12 a 20, pero tampoco no está mal decir de 14 a 20, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Entonces, siempre vamos a evaluar los movimientos torácicos. Una de las formas es distraer al paciente, por ejemplo, que yo voy a suponer que le estoy tomando el pulso radial en este caso, pero puedo poner la manito en el hombro, puedo poner la manito en la espalda y con esta mano voy a censar o evaluar o contar la cantidad de veces que él va a respirar, los ciclos respiratorios que voy a tener en un minuto. Yo en este caso no lo tengo, pero debería tener un reloj que lo tiene mi compañero, ¿sí? Muy importante a la hora de controlar o de evaluar los signos vitales, siempre tener un reloj, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a evaluar en un minuto, lo mismo que la frecuencia cardíaca, cuando veamos más adelante, también se evalúa en un tiempo. Frecuencia, cantidad de veces en un tiempo, ¿sí?
¿Cómo se denomina cuando la frecuencia respiratoria está dentro de los parámetros normales? Se denomina eupnea, ¿sí? Eupneico, que el paciente está eupneico, quiere decir que tiene una frecuencia respiratoria dentro de los valores de la normalidad. ¿Diferencia? ¿Ah? ¿Otra diferencia? Entre la respiración, por ahí la diferencia también que se puede dar una vez ya que hemos hecho la parte básica y haber entendido que la respiración es la inhalación y la exhalación. También hay un punto importante y diferencias anatómicas a través del sexo. Por ejemplo, la mujer, una respiración adulta, que digamos una mujer adulta, el tipo de respiración que tiene una mujer es más que todo costal. Digamos, la parte torácica es la que se va a diferenciar, digamos, en la parte de masculino, en el hombre, que más que todo hay una respiración abdominal. Por ahí eso se puede notar o no, digamos, ¿bien? Pero generalmente eso es como para tenerlo ahí un poquito en cuenta. No hace la diferencia, pero bueno. Sí, por ahí los niños sí se van a dar cuenta, porque ellos tienen una respiración más que nada abdominal. Ustedes van a ver la pancita que se expande y vuelve a la normalidad, ¿sí? Disnea sería disminución de la frecuencia y apnea sería sin respiración. No. Como hemos dicho, eupnea sería la frecuencia respiratoria dentro de los parámetros normales. La disnea, ¿sí? Ahí una mnemotecnia o una trampita como para que no se olviden. Disnea viene de dificultad respiratoria, ¿sí? Que quiere decir que ustedes van a ver que quizás el paciente está como agitado o por ahí la frecuencia respiratoria está disminuida, o sea, está por debajo de las 12 respiraciones por minuto. Eso es cuando el paciente te dice que tiene esa sensación de falta de aire, o por ejemplo lo pueden encontrar muy fácilmente en la crisis asmática, ¿sí? Que generalmente los pacientes que son asmáticos tienen una broncoconstricción, es decir, que la tubería por donde va pasando el aire, ¿sí? Nuestros bronquios tienen un calibre, ¿sí? Y tienen músculo liso. En los asmáticos generalmente los bronquios, los bronquiolos se contraen, se cierran, entonces pasa menos aire y el paciente va a ver que te va a referir que le falta el aire, lo van a ver agitado, es decir que la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar esa falta, va a aumentar la cantidad de veces para tratar de ingresar más aire, que es lo que está alterado, ¿sí? Y la apnea, que era la otra pregunta, ¿no? Sí. Es apnea, es decir que hay cese de la respiración, no hay respiración. En lo que es salud, generalmente el prefijo a significa que no hay, ¿sí? En este caso, apnea, no hay respiración. Si el paciente tiene enfermedad de base asma, ¿varía la frecuencia? Si está en crisis, sí, obvio. Por ahí, ¿por qué? Va a variar la frecuencia porque va a sentir la sensación de aire, entonces como es algo, digamos, que nosotros podemos controlar, mi cerebro me va a decir, che, loco, te está faltando aire, comenzar a respirar más rápido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros no logramos tranquilizar a este paciente, vamos a producir otro tipo de patología que es hiperneo, que va a producir calambres, digamos, toda esa sensación de falta de aire, que la solución sería hacerlo colocar que respire dentro de una bolsa de cartón. ¿Por qué? Va a modificar la frecuencia, digamos, va a haber un aumento en, digamos, las fases respiratorias, en los ciclos respiratorios básicamente, cuando hay enfermedades particularmente de asma. ¿Alguna duda más? ¿Vamos hasta aquí todos? ¿Sí? Bueno, algo también muy importante, uno de los principales músculos
encargados de la respiración es el diafragma, ¿sí? El diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula. A ver si puedo compartir aquí una imagen. Al lado de la carita feliz. No sé si la pueden ver todos ahí, ¿sí? Aquí es un típico, es un ciclo respiratorio en donde van a ver que durante la inspiración, es decir, el ingreso de aire, es un proceso activo. ¿Qué quiere decir activo? Que yo voy a tener contracción muscular, ¿sí? El diafragma va a contraerse y va a ponerse en una posición aplanada. ¿Para qué? Para atraer a los pulmones hacia abajo y así permitir la entrada de aire y la expansión de los pulmones, ¿sí? En realidad, expansión de los pulmones y el ingreso del aire con el oxígeno. Una vez que se produce la expiración, es decir, cuando sale el aire, nuestro diafragma va a volver a su posición anatómica normal, que es como una forma de cúpula. Esto es un proceso pasivo, ¿sí? ¿Qué es importante aquí, chicos? Nosotros inhalamos oxígeno. Ese oxígeno, como les había dicho hace rato, es esencial para la vitalidad de cada célula de nuestro cuerpo. Y esas células lo usan y producen como desecho, como un desecho, el dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono, si se acumula en nuestro cuerpo, es tóxico. Entonces, con la expiración, ¿sí?, nosotros vamos a poder eliminar ese dióxido de carbono. Entonces, por eso es esencial, ¿no es cierto?, controlar nuestra frecuencia respiratoria. ¿Vamos hasta aquí? El asmático sería, si empieza a respirar más rápido, ¿se produce una taquicardia? Claro, sí. Por ahí no son todos elementos aislados. ¿Una taquicardia o una taquipnea? Sí se produce taquicardia. Profe, si esta persona no se llega a controlar, puede producir más allá de la taquicardia la fibrilación ventricular. No, mira, no. No, porque eso, o sea, la fibrilación ventricular sería un problema más Eléctrico, cardíaco. del sistema cardionector del corazón. ¿Se entiende? Lo que, por ejemplo, una crisis asmática, capaz que lo más probable es que te produzca una hipoxia, o sea, una disminución de la saturación de oxígeno, pero una fibrilación ventricular No. Yo que sepa, nunca lo he escuchado ni lo he leído tampoco, porque como decía Ani, eso tiene que ver con el sistema cardionector, con la parte eléctrica, más que todo del corazón. Una fibrilación ventricular es cuando, digamos, el corazón, se contrae por órdenes, aurículas, ventrículos, digamos, ambos ventrículos y ambas aurículas, ¿no es cierto? Serían así. Estos serían los ventrículos y estas aurículas se contraen esta, se contraen esa, es algo rítmico. Cuando pasa eso es cuando hay una fibrilación ventricular, es cuando se activan estos, digamos, todo es descontrolado, ¿se entiende? Eso, pero tiene que ver más que todo con la parte cardionectora, ¿me entiendes? Con, digamos, problemas que lo vas a ver muy reflejado en un electrocardiograma más que todo, que eso después, bueno, te puede llegar a darte un paro cardíaco, pero, digamos, lo que sí el asma, lo que te produciría, digamos, es un aumento de la frecuencia cardíaca, sí, que después te produciría hipoxia, que la hipoxia sí te podría llevar más que todo allá, pero algo que no se puede ir controlando, que sería un paro respiratorio y después un paro cardíaco, ¿se entiende? Porque en el caso anterior de una fibrilación ventricular, sería un paro cardiorrespiratorio. Primero sería la parada cardíaca y después la parada funcional respiratoria, que sería lo que es más típicamente, que se comienza con las reanimaciones después. ¿Bien? ¿Se responde? Bien, profe, gracias. Profe, disculpe, ¿existe la hipoxia leve y la hipoxia
hipoxia moderada? Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, eso lo vamos a poder determinar más que todo con la oximetría. Pero sí, sí, Pamela, sí, sí existe eso. Son diferentes grados. Leve, moderada y grave. Esas serían, pero eso lo vamos a determinar a través de la oximetría de pulso. No, bien, bien, gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Vamos hasta aquí? Bien, bueno, ¿cuáles son los factores o las situaciones que pueden modificar la frecuencia respiratoria? Los estados emocionales, chicos, esto es algo muy frecuente, las crisis de ansiedad, que por ahí las personas sienten que les falta el aire y empiezan a hiperventilar, tienen taquipnea, o sea, ustedes están viendo que está agitado, ¿sí? Eso es algo muy, muy frecuente, ¿sí? Las crisis de ansiedad, la fiebre también genera un leve aumento de la frecuencia respiratoria. Algunos medicamentos, como por ejemplo los opiáceos, o bueno, la morfina, en este caso va a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿sí? Al ser un depresor del sistema nervioso, va a generar disminución de la frecuencia respiratoria. Y derivados también de la morfina, como la fenitoína. También son depresores del sistema respiratorio, y hay que tener en cuenta, ¿no? Porque digamos son opioides, manejo del dolor, por ahí también son neurorelajantes y producen depresión bastante fuerte de la frecuencia respiratoria. Bien, los opioides, otro de los opioides también para producir eso es la marihuana. La marihuana también es un opioide. Bien. Bien, bueno, la edad también modifica la frecuencia respiratoria y generalmente lo que es frecuencia en los niños es un poquito más elevado, y a medida que vamos creciendo, ¿sí?, la frecuencia va a ir disminuyendo. Por ejemplo, en los recién nacidos van a tener una frecuencia normal de entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Generalmente los niños que están en el jardín, en edad escolar, digamos, entre 30 a 35 respiraciones por minuto, los adolescentes entre 25 respiraciones por minuto, y generalmente los adultos ya entre 12 a 20. ¿Sí? Bueno, y el adulto mayor puede disminuir un poquito más, ¿sí? Pero eso es importante, que a medida que, digamos, vamos creciendo, las frecuencias van a ir disminuyendo. ¿Cuáles van a ser por ahí las alteraciones? Por ahí son nombres técnicos, ¿sí?, que tienen las alteraciones o las variaciones de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia respiratoria, cuando nosotros medimos y el paciente está con más de 20 respiraciones por minuto, por ejemplo 22, 24, eso es lo que se denomina una taquipnea, ¿sí? Taqui significa aumento, entonces taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando está disminuido por debajo de 12, una bradipnea. Hace rato también ustedes habían preguntado la apnea, habíamos dicho que era el cese de las respiraciones. Una disnea era la dificultad respiratoria, ¿sí? Que eso, por ejemplo, hay disneas, chicos, aquí por ahí hay que hacer un hincapié, que es la sensación de falta de aire, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo actividad física o estamos subiendo las escaleras, y obviamente vamos a tener una disnea porque nos estamos aumentando la exigencia del consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestros músculos están funcionando, se están contrayendo y necesitamos aumentar el consumo de oxígeno, pero porque estamos en actividad. Eso es algo fisiológico, es una disnea. Vos terminas de correr o no, vas a evaluar, por ejemplo, si les tocaba la maratón y lo controlaban apenas terminaba llegaba a la meta, y va a ser una disnea fisiológica. ¿Por qué? Porque viene de hacer una actividad que le demanda un mayor consumo de oxígeno. Ahora, si yo evalúo a Ramiro, que está sentado, que no está haciendo un esfuerzo físico
físico, porque está haciendo un esfuerzo físico, y me da 22 respiraciones por minuto, y ojo, porque eso, él no está aumentando la exigencia o la demanda de oxígeno. Entonces ahí evaluemos una disnea de reposo, yo no me estoy exigiendo, y algo está pasando, algo que no está bien, ¿se entiende? Entonces, pero si estoy haciendo actividad física, vengo de correr, vengo de subir la escalera y estoy un poquito agitado, es algo propio del cuerpo que obviamente lo va a producir, ¿se entiende? Entonces, siempre evalúen ahí. Por ejemplo, ahí lo que han estado diciendo mucho es, por ejemplo, que podemos determinar mucho una disnea en personas con EPOC. Por ahí no sé, capaz que esa era la pregunta de Pamela, creo que la que he hecho hace un momento. Hay diferentes niveles de disnea, de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que de acuerdo a mayor número, digamos, menor esfuerzo físico va a ser la persona y mayor el requerimiento de oxígeno que va a necesitar. Por ejemplo, para que se tenga una idea de lo que estamos hablando de las personas que tienen EPOC, que es enfisema pulmonar obstructivo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que generalmente se dan en los fumadores, una disnea de grado 4 sería, por ejemplo, en actividades simples y cotidianas que realizamos y hay falta de aire. Por ejemplo, lavarnos las caras, peinarnos, sentarse, eso es una disnea de grado 4 en el cual la persona, digamos, no puede hacer ninguna de esas actividades por el requerimiento de oxígeno que le falta. Entonces ahí es lo que se llama el tratamiento de oxígenos permanentes. Bien, como para que más o menos tengan una idea de lo que sería una parte fisiológica y de una parte, una disnea patológica en este caso. Bien. Bien, bueno, después tenemos otro término que es la ortopnea, que es cuando el paciente está acostado en decúbito dorsal y siente falta de aire. ¿Sí? Generalmente eso ocurre en pacientes con problemas cardíacos, con insuficiencia cardíaca, por ya absorción de edemas y demás, que les genera una ortopnea. Es decir, está acostado, tiene sensación de falta de aire, se sienta o pone en una posición Fowler de 45 grados y esa falta de aire se compensa. ¿Sí? Eso generalmente por problemas cardíacos. ¿Sí? Y por último, algo importante por ahí también para evaluar, sobre todo hay signos que nosotros nos llevan a evaluar alteraciones en la frecuencia respiratoria o problemas respiratorios, por ejemplo, son el aleteo nasal, ¿sí? Que lo van a ver mucho en niños, y el tiraje costal. ¿Sí? En esos casos, el aleteo nasal, cuando las alas de la nariz empiezan a moverse, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando ven, es porque necesita un ingreso mayor de aire y hay una insuficiencia respiratoria, digamos, complicada, ¿sí? Eso son problemas que, si llega a pasar eso, directamente a la guardia, ¿sí? Y por ahí, en los niños, nosotros tenemos las costillas, ¿sí? Entre una costilla y otra hay músculo, ¿sí? Cuando hay tiraje intercostal, ustedes van a ver que esos músculos se retraen y van a ver clarito cómo se marca cada costilla, ¿sí? Esto también son signos, ¿sí? De insuficiencia respiratoria grave. ¿Estamos? Otro también el esternocleidomastoide, que es cuando lo van a ver que clarito que se hace muy evidente, se contrae el músculo y se lo ve perfectamente. Está en esas tres cosas claves que hemos marcado. Ahí sí, si llegamos a ver eso, ahí estamos en el problema. ¿Bien? Consulta inmediatamente con la guardia. Bien. Después, chicos, hay patrones respiratorios como el asmaul, comul, digamos, que por ahí no son tan específicos. En el material bibliográfico están descritos para que más o menos lo vean, para no ser tan repetitivos. Digamos, lo vamos a dejar después en el material bibliográfico. Sí, por ahí son muy específicos de ciertos síndromes, ¿sí? Por ahí de cetoacidosis diabética y demás, que, bueno, lo van a tener para leer y
tienen bien clarito específico en qué casos se pueden desarrollar, ¿sí? Algo también muy importante, chicos, a la hora de evaluar la frecuencia respiratoria, nosotros habíamos dicho que lo medimos cómo se expande el tórax, ¿sí? Y cuando evaluamos la frecuencia respiratoria es importante exponer al paciente, que quiere decir exponer el tórax, tratar de evaluarlo sin ropa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que evaluar? De que nosotros tenemos dos pulmones, entonces por lo tanto ellos tienen que funcionar conjuntamente, tienen que funcionar de manera simétrica, ¿sí? Es decir, inhalamos, los dos se expanden y los dos vuelven a su posición natural. Este es el funcionamiento normal. Entonces, cuando vamos a evaluar una frecuencia respiratoria, hay muchas veces podemos ver que un tórax se expande y el otro no. Eso es una asimetría, ¿sí? Eso puede indicar que este pulmón que no se está expandiendo, que no está generando su mecanismo natural, puede estar colapsado, puede haber un neumotórax, puede haber un hemotórax, ¿sí? Puede haber alguna alteración que no deje que se expanda libremente. El pulmón es uno de los órganos que tiene elasticidad, que quiere decir que si yo le aplico una fuerza, se distiende y al sacar esa fuerza vuelve a su posición natural. Entonces, si yo veo que la respiración es asimétrica, uno se expande y otro no, hay alguna alteración en este tórax o en este hemitórax que no se está expandiendo, ¿sí? Entonces, eso es importante evaluar a la hora, tener en cuenta a la hora de examinar al paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿O vamos bien hasta aquí? ¿Todos bien? Bueno, perfecto. Bien, bueno, vamos cerrando ya con frecuencia respiratoria. Pasamos ahora a lo que es frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca vamos a medir el pulso arterial. Digamos, la frecuencia cardíaca está representada por la ritmicidad de tanto de la compresión cardíaca y de la relajación y contracción de las arterias. Bien, perfecto. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Otra cosa importante más es que la válvula aórtica funcione adecuadamente. Bien, eso quiere decir, yo voy a abrir del corazón voy a hacer la expulsión, se va a abrir una tapa que es la válvula aórtica para que se eyecte la sangre, se va a eyectar la sangre, se van a relajar las arterias, se va a producir inmediatamente cuando se comienza a contraer la arteria, ¡tac!, se cierra esta válvula. Entonces choca la columna de sangre y puede circular. Cuando hay algún fallo en alguna de estas tres partes, ya sea ventricular, aórtica o arterial, tenemos diferentes patologías, bien, que vamos a poder tener edemas cardíacos o bien hipertensiones arteriales, bien, pues como para que se tengan en cuenta que un poquito ya entre todos los temas que venimos dando ya se vienen relacionando, bien. Bueno, el pulso es un indicador indirecto de la frecuencia cardíaca que corresponde a la cantidad de contracciones del ventrículo, de contracciones cardíacas. Cuando, digamos, hay una normalidad, cuando la frecuencia cardíaca, que vamos a medir cantidad de contracciones cardíacas por minuto, que lo vamos a transferir a latidos por minuto, que está dentro de los parámetros, hablamos de una normocardía. Bien, ¿cuáles son estos parámetros? Estos parámetros van desde 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto. Bien, ahora, por arriba de 100 latidos por minuto estamos hablando de una taquicardia. Bien, aumento de la frecuencia cardíaca. Y por abajo de 60 latidos por minuto estamos hablando de bradicardia. Ahora, aquí es un punto importante. Supongamos, yo soy
súper entrenado, súper atlético, me entreno todos los días 8 horas diarias, mi corazón se adapta. Como mi corazón es un músculo, entonces al adaptarse mi músculo, al tener tanta exigencia, va a llegar un punto que esas fibras cardíacas musculares van a crecer. Entonces van a poder eyectar más cantidad de sangre que una persona que no está entrenada. Eso quiere decir que en valor basal, digamos en reposo, yo puedo tener una frecuencia cardíaca de 50, de 52, 55 latidos por minuto, y eso va a ser normal para mí. Si sería un, digamos, deportista de alto rendimiento, ¿bien? Ahora, si estamos hablando de una persona normal, por ahí una frecuencia cardíaca un poquito baja no estaría demandando, digamos, que fisiológicamente algo no está funcionando bien. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta, chicos. Bien. O sea, como hemos dicho hace rato, frecuencia cardíaca hace referencia a la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, ¿sí? Por ahí, ¿cómo evaluamos la frecuencia cardíaca? Lo evaluamos a través del pulso. No es lo mismo el pulso que la frecuencia cardíaca, ¿sí? El pulso es, nosotros podemos evaluar el ritmo, la amplitud, es como el pulso sería la expansión de la arteria cuando sale sangre, sería la expansión de la arteria cuando pasa la sangre, ¿sí? Claro, cuando choca la sangre sobre las paredes arteriales, eso sería el pulso. Y la frecuencia sería la cantidad de veces que nosotros palpamos ese pulso. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Cómo, Pamela? ¿Un poquito más fuerte? Si podría explicar esa parte, Bien, mira, ¿te acuerdas que en algún momento, al principio hemos dicho que la frecuencia cardíaca está determinada por 3 puntos importantes? El funcionamiento cardíaco, el funcionamiento de la válvula aórtica y la elasticidad y la contractilidad de las arterias. Bien, entonces, la frecuencia cardíaca va a estar, digamos, determinada por cada eyección de sangre que va a chocar contra las paredes arteriales. Las paredes arteriales van a estar siempre en ese movimiento. Va a eyectarse sangre, se van a abrir las arterias. Cuando esa eyección choca con las paredes, vos vas a poder percibir la frecuencia cardíaca siempre y cuando vos busques la arteria y hagas apoyo sobre un punto óseo. Entonces, si vos aprietas de más, colapsa. Si aprietas muy superficial, no puedes observarlo. Entonces, la compresión tiene que ser una compresión, digamos, medial, por así llamarlo, en donde vos vas a poder percibir, digamos, ese latido, esa eyección de sangre del corazón. Bien, sería cuando vos dibujas, vas a hacer una liñita, ¡pum!, la onda, ahí vas a poder percibir la frecuencia cardíaca. De acuerdo a la amplitud de la onda, vos vas a poder contar cuántas ondas o has podido percibir, cuántos latidos por minuto has podido percibir a través del pulso. ¿Se entiende? O sea, eso sería así. Ustedes ven aquí todos. Esto sería la arteria, ¿que no? La arteria está formada por una pared de músculo. Esto sería músculo, 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 músculo. ¿Sí? Por aquí va a ir la sangre, ¿que no? Bueno, para yo medir el pulso, digamos, la frecuencia cardíaca, en un momento la sangre sale del corazón, va por las arterias y va a hacer esto, ¿sí? Va a ser como una onda pulsátil, ¿sí? Y después vuelve. ¿Se entiende? Este es músculo y por aquí sigue la sangre que va a hacer presión sobre la pared. Yo lo que palpo es esto. Esto es el pulso, es la onda que genera la sangre sobre la pared arterial. ¿Se entiende? Yo palpo el pulso. ¿Cuántos pulsos hay en un minuto? Es la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? O sea, la cantidad de veces que yo cuento esto. La onda pulsátil.
¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Nos volvemos a acomodar ahí, chicos. Bueno, esta frecuencia cardíaca está, puede ser modificada por diferentes factores, como he dicho, la edad, el sexo también, el estado emocional también, eso es muy importante, el estrés, el miedo, el dolor va a aumentar la actividad cardíaca, ¿bien? ¿Qué otra cosa? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la fiebre también aumenta. La frecuencia cardíaca, aquí depende del medicamento que se utilice específicamente, puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, ¿bien? Eso no lo vamos a entrar en detalle por ahí porque son muchos los medicamentos y no es algo que si lo podemos hablar no tenemos más, que no es el fin de Chicos, esto es muy importante, la fiebre, por ahí si les toca evaluar o tienen que tomar la temperatura en su casa y tienen el oxímetro de pulso y quieren hacer todo el control de signos vitales, si el paciente está con fiebre, es normal que esté con taquicardia, ¿sí? Que esté aumentado un poquito la frecuencia cardíaca. Siempre van a ir acompañados el aumento de la temperatura con el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso no se asusten por ahí, ténganlo en cuenta. Bien, otra cosa que es muy importante, y aquí sí me voy a detener un poquito, que es la hemorragia. La hemorragia es la pérdida sanguínea, ¿bien? Ahora, cuando hay una pérdida sanguínea, va a haber también un aumento de la frecuencia cardíaca, pero de un aumento de la frecuencia cardíaca compensador, ¿bien? Si eso quiere decir que si yo no logro contener esa hemorragia, después de un momento el corazón no va a decir, bueno loco, hasta aquí llegué, el gasto cardíaco es demasiado que no se puede compensar, entonces vuelve a bajar, agarra la cúpula hacia abajo y comienzan todos los síntomas, bien, se comienza a descompensar el paciente. ¿Se entiende ese punto? Sí, se entiende, profe. Bien. Después, esto chicos, como le hemos explicado anteriormente esto, siempre cuando nosotros hacemos en esta curvatura que nos vamos a apoyar la mano aquí, siempre aquí abajo tiene que haber un reparo óseo, ¿bien? ¿Qué es un reparo óseo? Un hueso, ¿bien? Entonces, yo voy a apoyar aquí en este punto, si yo hago demasiada compresión, voy a colapsar esto. La sangre no va a pasar, entonces no voy a poder percibir. Si mi compresión es demasiado superficial, no voy a generar la presión necesaria que esta columna de sangre me haga sentir el impulso. Bien, entonces la compresión tiene que ser justa. ¿Cómo vamos a adquirir? ¿Cómo vamos a saber cuándo es justa? A través de la práctica. Bien, no puedo decirle yo, sí, aprieten mucho, aprieten poco, no. Eso, la percepción el tacto lo vamos a adquirir con la práctica, ¿bien? Ahora, ¿por qué les digo que siempre van a un reparo óseo? Porque aquí no me voy a detener mucho para no hacerlo muy extenso, sino que lo puedan después leer en el material bibliográfico. ¿Dónde vamos a comenzar? Siempre céfalo-caudal, eso quiere decir de cabeza a los pies. ¿Qué tenemos? Temporales. Ahí eso es lo que va a decir ahora Yami. Son los diferentes puntos anatómicos que tenemos para hacer control de pulso. Son 9, 10 aproximadamente y es importante que lo conozcan a todos, sobre todo hay chicos que creo que hacen... Bueno, no importa, pero es importante que lo conozcan a todos porque por ahí hay, por ejemplo, lesiones a nivel de algún miembro, entonces controlando los pulsos yo puedo evaluar si ese miembro está irrigado o no. Por ejemplo, supónganse, yo tengo un accidente, tengo lesiones a nivel del miembro superior derecho, ¿sí? Me controlan el pulso braquial, hay pulso braquial, pero me controlan el pulso radial, no tengo pulso radial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde aquí para acá hay una hemorragia. Algo está pasando que me está cortando o me está deteniendo la circulación hacia el resto del miembro. Por eso es importante conocer todos los puntos anatómicos donde se controla el pulso, sobre todo en miembros inferiores, ¿sí? Bien, mientras más lejos
el pulso nosotros podemos percibir es mejor el funcionamiento cardíaco y de irrigación sanguínea. Bien, por ejemplo, pacientes diabéticos siempre se controla el pulso pedio. Eso quiere decir, nos orienta que la parte cardíaca está bien y su irrigación sanguínea a través de arterial es funcional. Bien. Chicos, otra cosa importante, el pulso siempre lo tomamos en las arterias, ¿sí? Nuestro cuerpo, el sistema circulatorio está formado por un corazón y por vasos sanguíneos y por sangre. Esas son las tres principales componentes del sistema circulatorio. El corazón es la bomba, ¿sí? Los vasos sanguíneos son las tuberías por donde va a circular la sangre. Dentro de los vasos sanguíneos nosotros tenemos venas, arterias y capilares. Las venas y las arterias son diferentes anatómicamente, transportan sangre diferente y nosotros el pulso siempre es arterial. Nunca hay pulso venoso, ¿sí? Siempre el pulso se toma en las arterias. Eso es algo importante a remarcar. Bien, esto sí es importante, chicos, que vamos a tener en cuenta cuando estemos controlando la frecuencia cardíaca. Algo que nosotros tenemos que tener siempre presente es la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos expresada en minuto, el ritmo, si el ritmo es constante o es, digamos, rítmico o irregular. Bien, eso es importante. La intensidad, ¿qué es lo que vamos a percibir? Si yo tengo que hacer demasiada compresión y puedo sentirlo, o una compresión débil para poder sentir bien, eso es intensidad. La tensión, digamos, por ahí, digamos, me va a evaluar más que todo la funcionalidad arterial. Bien, si está, digamos, las arterias son muy elásticas o están demasiado rígidas, que eso también nos va a tener que ver un poquito más que todo la funcionalidad arterial. Por ahí no es tan específico en la frecuencia cardíaca. Después sí, lo que vamos a tener en cuenta es la amplitud, que la amplitud por ahí es muy similar a la frecuencia, pero es, digamos, qué tan seguidas son las ondas pulsátiles que nosotros tenemos. Es muy similar a lo que sería exactamente, como dice Candy, al ritmo. Bien. Otra cosa, la simetría. La simetría, que es importante, es que en ambas muñecas yo pueda controlar, digamos, el pulso. Bien, que los dos sean lo mismo. Bien, eso sería en ambos lados del cuerpo la misma, digamos, intensidad, el mismo ritmo de la frecuencia cardíaca. Bien, chicos, hasta aquí alguna duda, algo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, con eso hemos finalizado el pulso, ¿sí? Frecuencia cardíaca. Vamos a seguir con lo que es la presión arterial. Este tema es un poquito más complicado, digamos. ¿Sí? Es un poquito más complicado, pero es un tema más lindo y más, por ahí, más frecuente, ¿sí? Que todos lo medimos permanentemente, ¿sí? Bien, vamos a continuar hasta que terminen los 13 minutos y volvemos a pasar el link, ¿sí? Bueno, ¿qué es la presión arterial? ¿Sí? La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Hace rato habíamos dicho que nosotros tenemos tuberías, ¿sí? Y a medida que va pasando la sangre por esas tuberías va a ejercer una fuerza, ¿sí? Va a ejercer una presión. Y eso es lo que medimos nosotros en la presión arterial, ¿sí? Por ahí lo que medimos es la tensión. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, es, supongamos que esta es una arteria y esto es el tensiómetro que nosotros vamos a generar. Nosotros estamos poniendo una fuerza y que nuestro corazón tiene que vencer esa fuerza exterior que tiene. Bien, eso sería la tensión arterial.
Bien, ¿por qué? Eso hay que quedar en claro, porque no es lo mismo la apertura, digamos, de las arterias, bien, que es diferente. Por ahí nosotros tenemos que vencer una fuerza, digamos, exterior para abrir esas arterias. ¿Se entiende ahí un poquito, chicos? O sea, esto sería... nosotros en la presión tenemos las arterias, ¿que no? Esta sería la pared de las arterias. Por acá va a pasar la sangre. No, sí. ¿No tienes un borrador? Ah. Esta sería una arteria, ¿sí? Por acá va a pasar la sangre. La presión arterial se va a definir como la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Sí, esa es la presión. A medida que va pasando la sangre, va a ejercer fuerza o presión en la pared de la arteria. La tensión arterial es la fuerza, sería al revés, la fuerza que va a ejercer la pared de la arteria sobre el paso de la sangre. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre presión de la sangre sobre la pared y la tensión, que es la pared sobre la sangre. ¿Sí? Nosotros vamos a medir la tensión arterial, es decir, la fuerza que ejercen estas paredes al paso de la sangre. Disculpe, ¿puedes mencionar los puntos anatómicos de control de la frecuencia cardíaca? Bien, bueno, los diferentes puntos siempre vamos a describir desde cefálico, caudal, desde la cabeza hacia los pies. Primero tenemos el temporal, ¿sí? Que es aquí a nivel de la sien, ¿sí? Si ustedes lo sienten aquí, van a sentir pulso temporal. Pulso carotidio, tocan lo que sería la nuez de Adán, 2 deditos para los costados, van a tener las arterias carótidas, siempre sobre arterias, acuérdense. Pulso carotidio, ¿sí? Seguimos descendiendo, pulso axilar, ¿sí? Sobre el miembro superior vamos a encontrar braquial o humeral. Por ahí un detallecito como para tener una mnemotecnia. La mayoría de los pulsos tiene el nombre del hueso por el que pasa. Por ejemplo, este es el húmero, entonces va a tener el pulso humeral, ¿sí? Seguimos descendiendo, la arteria aquí se ramifica entre dos, pulso radial, acuérdense, pulgar, la antena de la radio, ¿sí? Radial, antena de la radio, cubital, porque por acá está el cúbito, ¿sí? Después vamos a tener, no sé si, bueno, no llegan a ver, los inguinales o femorales, al nivel de la ingle, el popliteo detrás de la rodilla, el pedio por el empeine del pie y el tibial posterior, que va a ser en la parte posterior arriba del tobillo, ¿sí? Esos son los puntos anatómicos. Temporal, carotidio, axilar, braquial o humeral, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. De todos modos, tienen todo en el PDF, ¿sí? Ahí está bien con dibujito. Otra cosa, importante, volviendo ahí a ese tema, el pulso en los niños, lo que se busca siempre es el pulso braquial. Por ahí es el más frecuente y donde vamos a controlar a los niños, ¿bien? A los niños en edad de lactancia, principalmente. ¿Respondemos? Gracias, Juan. Sí. Bien, perfecto. De todas formas, como le decíamos, como decía Ani, eso está bien detalladito en el material biográfico, por eso nos hacíamos mucho hincapié en eso y pasábamos a lo que es la presión arterial. Bien, bueno, continuamos con presión arterial. 8 minutos quedan. Bien, perfecto, gracias, Canto. Bueno, entonces habíamos dicho la diferencia entre lo que es la presión y la tensión, ¿sí? Cuando medimos la presión arterial, chicos, vamos a tener dos valores, ¿sí? Siempre vamos a tener una sistólica o máxima y una diastólica o mínima. Siempre cuando le miden la presión, siempre le dicen 120-80, 130-90, 90-50, siempre le dan dos valores, ¿sí? Porque una corresponde, siempre la primera que se dice corresponde a la presión sistólica máxima y la segunda siempre va a ser la mínima o la diastólica. Tiene que ver esto con
función cardíaca, o sea, con la contracción y relajación del corazón. La contracción del corazón es una sístole y la relajación del corazón es una diástole. Específicamente, ¿de qué parte del corazón? De los ventrículos, ¿sí? Nosotros tenemos aurículas arriba y los ventrículos abajo, que se van a comunicar a través de una válvula. Nuestro corazón funciona sístole y diástole, siempre están contrayéndose así, ¿sí? Nosotros vamos a medir la sistólica y la diastólica, ¿sí? De esto Para que quede claro aquí, chicos, más que todo nosotros en la presión arterial vamos a medir el funcionamiento cardíaco de los ventrículos, ¿bien? Sí. Cuando nosotros hablamos de, digamos, contracción, cuando hablamos aquí hablamos de corazón de ventrículo. Contracción es la eyección de sangre, ¿no es cierto? Ahí va a haber una resistencia de las arterias que se van a abrir. Y la mínima es, digamos, se va a producir en comparación con el ciclo cardíaco la relajación ventricular, que va a ser la compresión, que digamos que va a ser la presión que tiene el flujo de sangre en las arterias, digamos la luz, digamos que mínima que tiene las arterias que pueda fluir la sangre. Bien, entonces, para que quede un poquito más en limpio, digamos, la sístole va a ser la apertura de la arteria y la diástole es la relajación de esa arteria, que es la luz mínima que queda de presión. ¿Bien? O sea, las arterias son elásticas. Entonces, si las arterias son elásticas, ¿qué quiere decir? Que cuando el corazón se contrae, la arteria se va a hacer un poquito más grande, va a tener elasticidad para que pase ese chorro de sangre que sale, ¿se entiende? Una vez que pasa ese chorro de sangre, vuelve a su posición normal. Entonces, el ventrículo hace, eyecta, pasa la sangre, ¿se entiende? Entonces nosotros vamos a medir eso, cuando haga contracción, sístole, y cuando se relaje y pase, como dice Rami, el mínimo de sangre, ¿sí? Eso es lo que medimos con la presión arterial. Eso es lo que sería máxima y mínima en lo que vamos a encontrar cuando estemos censando en el tensiómetro principalmente. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para medir la presión arterial? Utilizamos un tensiómetro, ¿sí? Que va a constar de varias partes, y la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Está en mmHg, porque antes se utilizaban unos aparatos con mercurio que medían la presión, pero ahora se usa el brazalete que tiene aire, digamos, pero se ha quedado con esa unidad de medida que serían los milímetros de mercurio, ¿sí? Vamos a ver, ¿cortamos o seguimos? ¿Qué queda? 4 minutos. 4 minutos, creo. ¿Cortamos? Bien. Chicos, cortamos y le volvemos a pasar link. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe, de mi parte. Chicos, por ahí si tienen alguna duda, no duden en consultarlo. Vamos a tratar de que esto sea lo más didáctico posible y así puedan comprender. Bien, no está bueno que después se queden con la duda, o por ahí lo pueden hacer de forma privada también, no hay ningún problema. Lo que sí, que si lo hacen ahora de forma privada, por ahí se nos va a costar un poquito responderlo, porque no estamos con el teléfono. Bien, eso. Ahora vamos a cortar la transmisión, así volvemos a retomar, y ya nos quedaría poquito, nos quedaría terminar con presión arterial, terminar con signos complementarios, que eso es cortito. Bueno, chicos, ahí salimos de la transmisión.